Ok, vamos a hablar del movimiento. Más o menos vimos un pequeño resumen de lo que es la física, la clase pasada. Y lo que vamos a empezar a estudiar va a ser el movimiento. Gran parte de lo que vamos a estudiar ahorita tiene que ver con Galileo Galilei. Durante el Renacimiento, él va a empezar a hacer muchos experimentos físicos y más adelante Newton los va a retomar. Pero básicamente lo que van a dedicarse a hacer Galileo Galilei y Newton van a decir que la física que hace Aristóteles, porque Aristóteles sería el primer científico y el primer biólogo de la historia, era falsa, ¿no? Van a desmentir a Aristóteles. Pero bueno, primero, el movimiento lo vamos a definir como el cambio de posición. Yo estoy aquí, estoy acá, cambié de posición, ¿no? Entonces, eso sería el movimiento. A mí me gustaría medir el movimiento. Hay movimientos, porque hay movimientos distintos, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ver un caracol moverse a ver ahora en las Olimpiadas los 100 metros planos, ¿no? Que 9 segundos ya se había acabado. Entonces, esa es una primera diferencia del movimiento. ¿Qué tan rápido se hace? Para eso voy a definir la velocidad. Bueno, primero la rapidez. Que es la distancia entre el tiempo. Es decir, cuánto me moví en cuánto tiempo. Mientras más me mueva en menos tiempo, la rapidez es mayor. Aquí no me va a importar la rapidez, ni la dirección, ni el sentido. Si ustedes han visto el velocímetro del auto, esa palabra está mal dicha porque no está midiendo velocidad. Lo que mide el velocímetro realmente es la rapidez, porque me está diciendo cuánto me estoy moviendo en cuánto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, yo les había dicho esto. Por ejemplo, yo tengo a un corredor, ¿no? Que sale en la línea y le va a dar una vuelta a todo esto. Entonces, yo estoy en el público, digo, ay, voy al baño, regreso, y cuando regreso, el corredor está ahí. Yo puedo pensar en ese momento, todavía no ha corrido, todavía no empieza esto. Pero ya hablando mejor con mis compañeros, los que se quedaban ahí, dicen, no, pues ya se acabó la carrera, te la perdiste, ¿no? Hay dos percepciones distintas del movimiento. La persona que vio toda la situación y la persona que solo vio el inicio y el fin. ¿Va? Quien vio toda la situación te podría hablar de la rapidez. ¿Cuánta distancia en cuánto tiempo? La velocidad, lo que nos va, es un vector. Entonces ahí necesito saber, para la velocidad el cambio de posición. Para yo que fui al baño y regresé, no cambió la posición. Para mí no se movió. Aunque las demás personas me digan, a mí no me consta. Entonces ahí yo podría decir que la velocidad como vector, como el inicio y el fin fue el mismo, el cambio de posición fue 0. No hubo cambio de posición. Y 0 entre el tiempo que ustedes quieran siempre va a ser 0. Entonces mi velocidad como vector sería 0. Pero para la persona que vio todo el movimiento, él podría decir, no, si él dio la vuelta de 400 metros en 40 segundos. ¿No? Y entonces ya podría hacer otro cálculo, que sería la distancia recorrida en el tiempo. Denme un minutito. ¿Sí va quedando clara esta idea? No. O sea, la velocidad sí, la rapidez, ¿no? No, eso sí, la velocidad. Ok. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Por ejemplo, si mi persona llega de aquí a aquí, ¿qué es lo que mediría la velocidad? Sería esta distancia entre el tiempo. Va a ver, aquí termina, aquí inicia, y entonces yo voy a decir que mi velocidad es esta distancia entre el tiempo. Esa sería la velocidad. Siempre son líneas rectas lo que va a manejar la velocidad. La rapidez, en este caso, pues mi corredor no atravesó, quiero creer, no atravesó la pista. Mi corredor se fue rodeando.
Y entonces aquí yo mediría la distancia. ¿Sí? La rapidez, lo que mide es esta distancia. La velocidad, lo que mide es esto. ¿Qué me va a dar la velocidad que la rapidez no? La velocidad me va a decir, supongamos que aquí hay 100 metros, ¿va? Y que de aquí a acá llegó en 10 segundos. La velocidad me diría, pues 100 metros entre 10 segundos, 100 entre 10 sería 10 metros cada segundo, pero además te puedo decir que fue de aquí para allá. ¿Sí? En la rapidez, ¿hacia dónde se movió? No puedo decir que se movió hacia allá porque ni siquiera corrió hacia allá, corrió haciendo esta curva. Es lo que les estaba comentando hace 8 días de trayectoria, es la trayectoria, y el desplazamiento, que solo es la línea recta. La rapidez, lo que mide es la trayectoria, la velocidad, la línea recta. ¿Sí? Esto es algo más conceptual, por eso quiero que quede claro. En el día a día, rapidez y velocidad casi las manejamos igual, pero conceptualmente, si viene en un examen, que podría venir, eso sí es como algo que podría venir en un examen de nivel medio superior, ¿cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez? La velocidad es un vector, la rapidez es un escalar. ¿Perspectiva? ¿Perspectiva? Algo así. A lo mejor aquí en corto cuesta complicado decir, ¿a qué me sirve diferenciarlas? Pero a grandes distancias, normalmente nosotros hablamos de velocidad, no de rapidez. Por ejemplo, si yo les digo, oigan, hay que ir de aquí al centro, me podrían decir, pues de aquí al centro me hago 1 hora. Y entonces nosotros podemos medir en Google Maps, por ejemplo, que de aquí al centro son como 8 kilómetros en línea recta. Entonces yo podría decir, la velocidad que utilicé son 8 kilómetros en 1 hora, 8 kilómetros cada hora. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Seguramente yo avancé en más distancia que estos 8 kilómetros. Porque si por ejemplo a mí me dicen ve al Zócalo, al centro, seguramente de aquí me iría para allá a tomar un camión, me iría al metro, el metro entraría, iría a transbordes y es todo menos una línea recta, ¿no? Y ya salgo en el Zócalo en 1 hora. Pero medir esa distancia tan curvada no siempre es fácil, sobre todo en distancias largas. Entonces por eso normalmente utilizamos la velocidad más que la rapidez. Además, cuando hablo de velocidad normalmente hablo de un promedio, porque otra vez si yo mido en cada momento, en momentos más pequeños, de aquí a ir al Zócalo, pues la velocidad de aquí a que voy a tomar el camión es muy distinta que la velocidad que yo tengo una vez que ya subí en el camión y la rapidez que tengo una vez que estoy en el metro. Mi rapidez también va cambiando en el tiempo, no siempre es constante. Entonces nosotros para quitarnos todos esos problemas de que la rapidez no es constante, de que a veces medir esas distancias no es tan fácil, utilizamos la velocidad. Medimos dónde terminamos, dónde empieza, entre el tiempo. En los problemas que vayamos a resolver numéricamente, las vamos a considerar como sinónimos, a menos de que el problema nos diga lo contrario. ¿Sí? Más o menos, un poquito más claro. Por eso les decía que cuando yo inicio y termino, como mi distancia es aquí, ¿qué distancia hay de este punto a este punto? Pues 0. Entonces, la velocidad cuando camino en círculos y doy una vuelta completa es de 0. Tal vez en otros momentos mi velocidad es distinta, pero cuando vuelvo a regresar al mismo punto es 0. Porque podría asumir que no se movió la persona. ¿Mejor? Ok. Entonces, vamos a hablar de varios tipos de movimientos. Hay movimientos, por ejemplo, lo que estábamos midiendo en promedio, a eso lo voy a llamar movimiento rectilíneo uniforme. Voy a decir movimiento rectilíneo uniforme. Sí. Hay un cambio de posición en línea recta y la velocidad es constante. Eso significa movimiento rectilíneo uniforme. Cambio de posición en línea recta a velocidad constante. Esto en el día a día es complicado de lograr, ¿no? Siempre uno empieza normalmente quieto, empieza a avanzar y se queda quieto. Entonces hay cambio de velocidad. Pero bueno, este es un ideal. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para calcular el movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, si a mí me dan distancia y tiempo, puedo calcular velocidad. Y aquí la pregunta sería, bueno, oiga, profe,
Pero si por ejemplo a mí me dan la velocidad y la distancia, puedo calcular en cuánto tiempo, que es lo que hace, por ejemplo, no sé si ahora que usan Google Maps, les dice, usted va a llegar aproximadamente a tal hora, en tanto tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Google Maps? O Waze, o lo que ustedes tengan. Mide la distancia que van a recorrer y ven más o menos a qué velocidad está yendo y encuentra el tiempo. ¿Cómo va a hacer eso? Esto es un poquito de álgebra. También podemos usar eso. Ahorita les explico esas dos. Yo preferiría que usaran la visión algebraica, pero también existen otros métodos. A ver si entendí lo que me dijiste. Ok, entonces yo quiero al tiempo dejarlo solo, ¿va? Aquí tengo la velocidad sola y tengo la fórmula de velocidad. Yo quiero una fórmula para el tiempo. ¿Qué necesito? Que al igual que la velocidad, el tiempo esté solo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo contrario. Cuando yo quiero eso, aquí el tiempo está dividiendo. ¿Cómo puedo quitar algo que está dividiendo haciendo lo contrario? ¿Qué es lo contrario a dividir? Multiplicar. Entonces, yo el tiempo lo puedo pasar del otro lado haciendo lo contrario. Velocidad por tiempo es igual a la distancia. En medio ya encontré la fórmula para encontrar la distancia. Pero ahora yo quiero dejar al tiempo solo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Quién está absorbando el tiempo? La velocidad. ¿Qué está haciendo la velocidad? Multiplicando. ¿Qué es lo contrario a multiplicar? Dividir. Entonces va a pasar del otro lado haciendo exactamente lo contrario. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Va? Entonces, yo preferiría que hicieran movimientos algebraicos. ¿Hay otra forma de memorizarse estas fórmulas? Sí. Se llama triángulo de Ohm. Memorizarme un triángulo. La otra es aprenderme este triángulo. Si yo quiero distancia, ¿qué voy a hacer? Tapo distancia. Y entonces, velocidad por tiempo. Si yo quiero tiempo, tapo tiempo. Distancia entre velocidad. Si yo quiero velocidad, tapo velocidad. Y me dice distancia entre tiempo. Esa sería otra forma de memorizarlo. Personalmente preferiría que usáramos álgebra para practicar lo que vamos a ver en matemática más adelante. Y que ya no sea tan complicado. Pero bueno, como ustedes gusten. Y entonces, esto también a veces le llaman velocidad promedio, por lo mismo. Como mi velocidad, mi rapidez puede ir cambiando a lo largo del tiempo, lo que hago es hacer un promedio total de todo, y es lo que me sale aquí, distancia sobre tiempo, ese sería mi promedio. Pues vamos a hacer algunos ejercicios más sobre este tema. Teórico, pero pues yo no memorizo con las cosas teóricas, no sé ustedes. Entonces, voy a estar agarrando ejercicios, sobre todo de guías de ingreso a superior. ¿Va? En teoría deberíamos estar en capacidad de resolver esos problemas. Tal vez no de todo el temario, conforme vayamos avanzando pues cada vez de más, pero voy a estar usando problemas de ese estilo. ¿No? Me encuentro. No, aquí está. Así se daría. Más adelante vamos a ver que este movimiento rectilíneo uniforme también lo vamos a considerar como reposo. Uno pensaría que reposo es velocidad cero, que no se mueve. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de por qué esto también puede considerarse a veces como un reposo, ¿va? Aunque haya un movimiento rectilíneo uniforme. Pero sí me gustaría que lo vayan guardando por ahí. A falta de ejercicios de aquí, yo me lo invento. Ok. Ana va a ir a la escuela, pero va a pasar por su amigo Beto. Ana, Beto y Carmen son mis mejores amigos. Siempre voy a hacer ejercicios de ellos y yo los inventé. Son Ana, Beto y Carmen, nada más. La distancia de la casa de Beto a la de Ana es de 250 metros. Y de la casa de Beto a la escuela de 300 metros. No, pero, o sea, de Ana va a la casa de Beto y hay 250 metros. Ok. De la casa de Beto a la escuela son 300. ¿Va? Si Ana ya no pinta esto, tarda 2 minutos. Pues es que la combi no pasó. No, pues no estás tan lejos caminando. En llegar a la escuela, ¿a qué velocidad iba?
Entonces, no, ahí están todos los datos. Ok. ¿Qué recomendaciones para resolver un problema? Primero, ver qué datos tengo en el problema. Entonces, yo lo que hago es hacer una lista de datos. Mis datos. De la casa de Ana a la casa de Beto son 250 metros, ¿no? Y de la casa de Beto a la escuela me dice que son 300 metros. Y además me dice que Ana sale de su casa, ¿no? Sería 1 minuto 45 segundos. No, ahorita vemos. Y me da como tiempo 2 minutos. Entonces, lo primero que yo hago siempre cuando hago problemas de física es tratar de linkear todo mi problema a algo más sencillo, que son los datos. Segundo, ¿qué concepto está aquí relacionado? ¿No? Y entonces en la segunda columna que yo normalmente hago es vaciar todo lo que sé de ese concepto. Entonces, ¿qué concepto aquí está? Velocidad. Entonces, el concepto es velocidad. ¿Me da algún otro concepto? No. Entonces, hasta ahora lo único que sé de velocidad es que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿No? Aquí no me está diciendo más. Entonces necesito, pues ya que tengo mi concepto, no, velocidad ahorita les digo. La velocidad se mide en metros cada segundo. Distancia sobre tiempo, la distancia se mide en metros, el tiempo en segundos, metros sobre segundos. Esa es mi tercera pregunta. ¿Me acuerdo de las unidades? Si sí, ¿qué unidades debe de tener? Metros sobre segundos. Me pongo a ver, ¿tengo datos para metros? Sí. ¿Tengo datos para segundos? No. O sea, sí tengo el tiempo, pero aquí me lo pide en segundos, no está en segundos. ¿Qué tengo que hacer? Si me lo necesita el problema, hacer una conversión. Pasar de minutos a segundos. 2 minutos, ¿cuántos segundos es? 120. 120. Entonces, tiempo son 120 segundos. Y ok, ahora sí, aplico el concepto con los datos. En este caso, si se dan cuenta, mi concepto se queda un poquito corto. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la distancia? ¿Los 250? ¿Los 300? ¿O cuál va a ser? La suma de los dos, ¿no? La distancia de casa de Ana a la de Beto a la escuela. 550. Entonces mi distancia total son 550, distancia sobre tiempo, son 150 metros, ¿en qué tiempo? 120. Y ahora lo único que me faltaría sería hacer la división. Ya lo vamos a ver el sábado en fracciones. Recomendación, simplifiquen antes de hacer la división, traten de simplificar. En este caso, puedo quitarle un 0 arriba y un 0 abajo, y entonces divido 55 entre 12. 55 entre 12 serían 4. 4 por 12, 48. 48 para 52, más estos 5, 7. Pongo un punto y agrego un 0. No, por si quiero más. Con 4 me podría quedar, pero aquí normalmente nos van a pedir por lo menos 1 o 2 decimales. 70 entre 12. 70 entre 12 es a 5. 5 por 12 es 60. Para 70, 10. ¿Agrego un 0? No. 5 por 12 es 60. Para 70, 60 para 70 y 10. No, total, 30. Bueno, a mí me salió 55 entre 12 o 550 entre 120. No, si hacen la misma división les va a dar lo mismo. Y 100 entre 12 sería a 8. 8 por 12 ahorita créanme que es 96 para 100. 4. Ya les voy a dar ejercicios después para que ustedes hagan las bolas que estoy haciendo yo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y entonces, datos, mi concepto, si necesito hacer cómo relacionar mis datos con mi concepto, es esto. Hago la operación y lo último, siempre hay que concluir. Un número en ningún momento es un resultado, ¿va? Entonces, ¿cómo concluyo? Pues veo que me preguntan, ¿a qué velocidad iba? Me piden velocidad. Entonces, trato de responder esto como si yo se lo estuviera contando a mi amigo. Iba a 4.58 metros sobre segundo. Ahí lo podría concluir. Podría agregarle más, ¿no? De velocidad o de su casa a la escuela, le puedo agregar más. Pero ya con eso sería lo mínimo. ¿Sí? Importante, unidades. Las unidades siempre son importantes. Alguna vez yo hice un examen de ingreso al Politec y venían un problema
4 respuestas donde el número era igualito, no cambiaba nada. Lo único que cambiaba eran las unidades. También una recomendación que les voy a hacer, más adelante ya que empezamos a hacer más ejercicios en forma, es vean primero las respuestas, porque va a ser un examen de opción múltiple. Vean las respuestas. Hay respuestas que de solo verlas las puedo eliminar. Por ejemplo, si me piden velocidad y me dan tiempo como respuesta, aunque el número esté bien, esa respuesta no está bien. Y habrá veces que no necesito ni siquiera hacer cuentas. Lo único que necesito es entender el concepto, ¿sí? Entonces, esa sería mi primera recomendación. Traten de ver las respuestas y traten de eliminar. Sobre todo si yo no me sé el tema, a veces con las respuestas me puedo dar una idea de más o menos qué tendría que hacer. ¿Va? Me faltó un punto, me pongo más. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Estamos bien? Si quieren, copien. Y vamos a hacer otro ejercicio a partir del mismo texto. Les voy a poner otra pregunta. ¿Alguna duda de eso? Salud. Pues yo sí, nada más la respuesta, porque me intrigan. Ok, aquí lo que estoy usando como concepto es mi fórmula. Entonces lo que voy a hacer es poner los datos, sustituir los datos. Pero o sea, puede ser la respuesta, o sea, esta. caminó. ¿Cuánto no? ¿Cuánto caminó? ¿Qué me está pidiendo velocidad? Entonces, mi concepto de velocidad es distancia sobre tiempo. Ajá. Hago esa división, la distancia que eran 500 metros, entre el tiempo, y ese va a ser mi resultado. ¿Cuánto caminó? Pues caminó 550, pero eso es un dato intermedio, no es el dato final, ¿va? Y también hay que tener conciencia de eso. ¿Pero llegó bien? No sé. Esa era mi duda. Eso es mucho para mí. Okay. Aquí no, sí. Sí, esto es más frío, ¿no? A diferencia de filosofía, donde sí me interesa la otra persona, aquí no. ¿Manda así? Siempre se va a tener que dividir, o sea, no se puede sacar de otra forma. No. Yo tengo que buscar cómo relacionar mi concepto. Si mi concepto me dice, mira, es una división, hago una división. Si, por ejemplo, yo tengo ese concepto y es lo que ahorita quiero que veamos, pero mi pregunta va hacia otro concepto que esté relacionado, tengo que buscar cómo convertir ese concepto a un concepto nuevo. Eso es lo complicado normalmente en matemáticas y en física, que nosotros como maestros solo vamos a dar un concepto y nosotros con nuestra creatividad y nuestra experiencia tenemos que transformar ese concepto en un montón de conceptos más que están relacionados, ¿va? Entonces justamente vamos a hacer un ejercicio partiendo del mismo texto. Entonces voy a borrar el texto, me voy a quedar con los datos, por darme los datos, y ustedes ya tienen el texto en su cuaderno, ¿va? Entonces, nueva pregunta. Si Ana fue a una velocidad de 4 metros sobre segundo a la casa de Beto, ¿cuánto tardó en llegar a la casa de Beto? 20 segundos. ¿No? ¿Sí, 4? 4 entre 6, 4. Ahorita verlos. Entonces, vamos a poner 5. Vas a cambiar para que sea más bonito la respuesta. ¿Va? Más fácil de sacar. Por eso hay una discusión. Sí, o sea, los datos siguen siendo igual. O sea, es parte del mismo problema, solo estoy agregando. Sí, es una pregunta. Ajá. Sí, o sea, es el mismo contexto. O sea, el contexto se quedó igual. Lo único que cambió es el problema. Pero ¿5 segundos o 4? Porque ahí dice 5. 5. Voy a borrar esto. 5 metros sobre. Entonces, otra vez, yo aquí tengo ya el dato de la distancia. ¿Va? Este es mi concepto, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Me están pidiendo tardó, es decir, me están pidiendo tiempo. Entonces, ¿cómo sé que estoy hablando de velocidad? Porque aquí me lo están mencionando velocidad. No soy no me como la letra, muchita. ¿Va? Entonces, aquí ya tengo el concepto que me estaba dando es de velocidad. Me está preguntando tiempo, entonces este es mi concepto. ¿Cómo convierto este concepto a tiempo? Lo que habíamos hecho hace rato, que era despejar. El tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. La velocidad se quedó multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces mi nueva fórmula sería tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuál es mi distancia? 250
metros cada segundo. ¿Y cuál es mi velocidad? Digo, metros, perdón. Gracias. ¿Y cuál es mi velocidad? 5. No, porque aquí solo me está hablando de a la casa de Beto. Es decir, la primera parte. ¿Sí queda claro eso? No sé quién había comentado. Porque aquí me dice, si Ana fue a una velocidad de 5 metros a la casa de Beto. Entonces, ¿en qué parte de mi trayecto estoy? En la primera parte. O sea, el concepto anterior es casa de Ana, casa de Beto, escuela. El primer concepto me estaba pidiendo esta velocidad. 4 minutos. No, ahorita vamos. Sí, 6 por 6, 36 sería. me está hablando en este primer momento. Aquí me está hablando de la casa de Beto. Con el contexto anterior, yo puedo entonces considerar que de lo que estoy hablando es de esta parte. Más nada más. Por eso ya solo me quedo con esta distancia, que son los 250 metros. ¿Va? Entonces, hago la división. 250 entre 5. ¿Esto cuánto sería? ¿25 entre 5? Sería 5, ¿no? Y sobra 0. Bajo el 0. 0 entre 5, 0. Entonces daría 50, ¿qué? 50 segundos. Les voy a dar la próxima clase un concepto que se llama análisis dimensional. Para ver, yo puedo checar si mi operación tiene sentido, pero para eso necesito que sepamos multiplicar y dividir fracciones. Por eso, la próxima semana vemos eso. Y análisis dimensional va a ser un trucazo. Porque si yo no me sé las fórmulas, con análisis dimensional puedo medio campechanearle para encontrar una fórmula que dé la respuesta. ¿Va? No, ahora el profe Tonatiuh les va a contar que él acaba de pasar un ETS, un examen de su escuela, justamente porque hizo un análisis dimensional, no se sabía la fórmula. O se sabía un montón de fórmulas, pero no sabía en qué momento elegir cuál. Y dijo, pues esta me da las unidades que necesito y ya. Aquí, ¿qué unidades necesito que me den? Segundos. Entonces, yo puedo hacer un análisis dimensional con esto para saber si son segundos. ¿Va? Y tiene sentido, ¿no? Que haya tardado 50 segundos. Es menos de un minuto. Se había tardado 2 minutos en todo el recorrido. ¿Alguna duda? Ya queda más claro que... O sea, este es mi concepto y yo lo voy a deformar a como necesito. Ok. Hablemos entonces. Ese es el primer tipo de movimiento. Vamos a ver otros movimientos. Segundo tipo de movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significa esto? Primero, bueno, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, sé que es un movimiento, hay un cambio de posición en línea recta, uniformemente acelerado. Entonces, lo que necesito saber es qué es la aceleración. Probablemente es un concepto que medio tengan presente, porque pues el auto acelera, ¿no? Entonces, la aceleración la voy a definir como el cambio de velocidad respecto al tiempo. Es decir, puede ser que un objeto inicia moviéndose lento, pero poco a poco vaya ganando más velocidad. Y viceversa, o viceversa. Puede ser que se esté moviendo muy rápido y poco a poco vaya perdiendo esa rapidez. ¿No? Eso seguramente lo han sentido pues en autos, en el metro, en el camión, en la bici, ¿no? Inician desde cero y poco a poco empiezan a acelerar. Entonces, lo que voy a necesitar es ¿qué significa que sea uniformemente acelerado? Que esta aceleración es constante, no varía. Entonces, voy. Que es más o menos algo ideal, no siempre. ¿Va? Ustedes conocen varios movimientos rectilíneos uniformemente acelerados. Uno que experimentamos en nuestro día a día es que las cosas caigan. Aquí está en velocidad 0, lo suelto y empieza a moverse. ¿Va? Cambió su velocidad, sí, porque aquí está en velocidad 0. Y cuando yo la atrapé, pues ya se está moviendo. La velocidad, para empezar, era distinta de 0. ¿De cuánto es la velocidad? Más adelante lo vemos. Sí, va a ser un tema que vamos a ver.
Normalmente, todo lo vamos a simplificar a que son movimientos con aceleración constante. No siempre pasa así, pero en el ideal todo vamos a moverlo así. Igual cuando nosotros empujamos, la aceleración suele ser constante, por lo menos durante lo que dura el empujón. ¿Va? Si la fuerza es constante, vamos a ver más adelante otras cosas. Entonces, 1.5 segundos la gravedad. No. La gravedad es una aceleración. De todos modos, más adelante lo vuelvo a repetir, que va a 9.81 metros cada segundo cuadrado. ¿Por qué son estas unidades? Velocidad ya estaba metros sobre segundo. Si vuelvo a dividir entre segundo, pues estoy dividiendo 2 veces entre segundo, a segundo al cuadrado. Estoy dividiendo entre segundos 2 veces. Estoy pensando. Con razón, maestro es muy explícito. Hay muchas formas, hay muchas velocidades con las que puedo empezar. Lo más común es que vamos a hablar que partimos del reposo, ¿verdad? Un concepto que quiero que tengamos bien memorizado es partir del reposo. ¿Qué significa partir del reposo en este tema? Que partimos de velocidad igual a 0. Que nuestra velocidad inicial, este es un 0, porque yo empiezo a contar desde el 0. Mi velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Eso es partir del reposo. Hay veces que van a decir, y llega al reposo. Por ejemplo, si yo lanzo algo hacia arriba, llega un momento donde tiene velocidad 0, que es cuando llega al punto máximo, y cambia. Justamente la velocidad, repito, es un vector, tiene una dirección. Cuando yo lanzo el plumón, la velocidad va hacia arriba, en la parte que sube, pero llega a 0 y empieza a bajar. ¿Qué significa? Que mi velocidad cambió de dirección, empieza a ir hacia abajo. ¿Cambió de sentido? No, sigue sobre la misma línea recta. ¿Cambió la magnitud? Sí, cambió el tamaño, ¿no? Aquí empezó con 1, fue frenando, llegó a 0, no sé con cuánto empezó, pero como llegó, pero se estaba moviendo, así que algo había. Llega a 0 y vuelve a bajar, vuelve a aumentar. Aquí la dirección, el sentido hacia dónde se está moviendo lo puedo señalar con un signo menos. Yo puedo considerar que el movimiento hacia arriba es positivo y el movimiento hacia abajo lo puedo considerar negativo. O al revés, yo puedo considerar que el movimiento hacia abajo es positivo y el movimiento hacia arriba es negativo. ¿De qué va a depender? De lo que me convenga a mí en el problema. A este concepto, estos primeros conceptos, los vamos a llamar velocidad relativa, que no tiene que ver con la relatividad de Einstein. Es otro tema muy distinto. ¿Qué es la velocidad relativa? Es cómo se mueve según el observador. Yo como observador, el movimiento lo puedo describir de formas distintas. Entonces, estos dos movimientos, aunque sean los mismos, yo los puedo interpretar de formas distintas porque a mí me conviene interpretarlos. ¿No? A lo mejor arriba abajo es más complicado de verlo, pero con derecha o izquierda. Tal vez para algunos ejercicios decir que se mueve a la derecha un objeto es positivo y eso me conviene, y decir que se mueve a la izquierda negativo. O en otros, al revés, que se mueve a la izquierda es positivo y a la derecha negativo. Y otra cosa que también quiero que veamos de movimiento relativo, antes de entrar a la próxima clase, si entramos bien a fondo con el tema relativo, rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento, el cómo lo mido, depende también del observador, de dónde estoy. Por ejemplo, supongamos que estamos en el metro, ¿no? Y alguien, no sé si ustedes han visto, hay personas que caminan en el andén, sobre todo cuando van a bajar, ¿no? Es como hacia allá me queda más cerca de la puerta, y caminan, sobre el metro. Entonces, yo dentro del metro puedo decir que se está moviendo lento esa persona, no porque yo estoy viendo cómo está. Pero si yo estoy situado afuera del metro, yo voy a ver que esa persona se está moviendo rapidísimo, ¿no? Porque no solo estoy viendo que se mueve dentro del metro, sino también veo que el metro se está moviendo. Esa persona se está moviendo muy rápido. Entonces, eso se llama relatividad del movimiento, y eso depende entonces del observador.
dónde nos encontramos. Por ejemplo, si ustedes caminan, por ejemplo, si ahorita los veo aquí, diría, ustedes no se están moviendo. Pero si nos situamos fuera del planeta, pues el planeta está girando sobre su eje, no está haciendo esto. Y está girando alrededor del Sol. No estamos en unas tazas locas gigantescas, ¿no? Entonces, si yo estuviera fuera del planeta, podría decir, no, esos humanos, no sé cómo no se marean, se están moviendo un montón, ¿va? Aunque nosotros aquí digamos que no nos estamos moviendo. Eso se llama relatividad del movimiento. Y también va a ser importante. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que nosotros chocamos, que hay un coche moviéndose a 20 kilómetros por hora y choca contra un auto estacionado. Aquí la pregunta sería, ese choque sería lo mismo, no va a 20 kilómetros de diferencia, ese choque sería lo mismo que ir un auto a 100 kilómetros y otro a 120 kilómetros y que el de 120 choque con el de 100. ¿Sentiría igual? Para la física sí. ¿Qué es el problema? Que ustedes están pensando en otro concepto. Lo que va a sentir primero es el coche en movimiento. Con el coche estático, aunque si son 20 kilómetros, el primer choque lo va a sentir igual. O sea, el beso que va a sentir, lo va a sentir igual. ¿Qué es lo que no va a sentir igual? Que el coche se está moviendo en movimiento, también tiene un movimiento con el piso. Esa velocidad va a cambiar también. Y entonces realmente lo que hace el desequilibrio es la velocidad que tiene el coche respecto al piso, no respecto al otro coche, ¿vale? Que eso va a perder el control. Y eso va a ser lo peligroso. Pero en el momento exacto del choque, sí lo sentirían igual, ambos coches. El que esté estático, un coche a 20 kilómetros, que el que va a 100 kilómetros, uno a 120. En el momento solo del choque lo sienten igual. El problema ya después va a ser que el conductor controle los 100 kilómetros a los que va el coche, ¿no? Que un coche estático pues no lo tiene que controlar. ¿Va? ¿Sí? Eso es lo peligroso de los choques en carretera. ¿Alguna duda? Entonces, la próxima clase vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme, ejercicios y un poquito más a profundidad y movimiento relativo. ¿Va? Yo recuerdo que en la presentación les puse, había unas fórmulas, pero no sé si ustedes copiaron las fórmulas. ¿Sí? Váyanse a las fórmulas. Velocidad sobre distancia y tiempo, ¿no? Sí, de todos modos se las voy a mandar la diapositiva al ratito. ¿Va? Si se dan cuenta, en ese formulario, déjenlo prendo, para que todos andemos en el mismo concepto. ¿Y qué va a pasar con ese formulario? Vamos a apuntar esa. Sí, es que eso fue de la clase pasada. Perdón. Entonces, nada más deja que esto prenda. Eran esas. Okay. Para que todos estemos más o menos en el mismo concepto, las fórmulas que les puse en la clase pasada son esta, que ya la vimos hoy, de movimiento rectilíneo uniforme. Estas de abajo son fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Cómo lo sé? Primero porque en algunas hay aceleración, ¿va? Y en las que no hay aceleración hay distintas velocidades. La velocidad inicial y la velocidad final. Velocidad inicial, velocidad final. Velocidad inicial, velocidad final. ¿Va? Estas fórmulas las vamos a ver la próxima clase, que significan. Todas estas 5, 4, falta una, no les digo cuál falta, nos van a servir para resolver varios problemas. Y quiero que observen algo de estas fórmulas. Esta primera fórmula tiene distancia. La distancia dice que es D. No. Entonces a esta le falta distancia. A esta que le falta la velocidad final. A esta que le falta el tiempo. A esta que le falta la aceleración. Les digo que falta uno que es con velocidad, que lo que le falta es la velocidad inicial, que de una vez se las doy como la quinta fórmula, que dice distancia es igual a velocidad final por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Vale? Esa sería la quinta fórmula. No sé por qué puse velocidad. Distancia es igual a velocidad final por tiempo menos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. A esta que le falta la velocidad inicial. Con estas 5 fórmulas vamos a resolver varios problemas. Y de este tema sí les voy a tratar de mandar ejercicios por lo menos una vez por semana. Porque ¿cómo nos vamos a memorizar estas fórmulas? Haciéndolas y haciéndolas y haciéndolas y haciéndolas. Vamos a hacer muchos ejemplos dentro de 8 días, ¿va? Para que veamos cómo funciona cada uno. Pero sí me gustaría que
que ya vayamos viendo este primer concepto, que a cada una les falta algo de estas 5 variables. ¿Sí? No se preocupen. Les prometo que va a ser lento. Y no me voy a... Y si ustedes me dicen, profe, deténganse, haga otro ejemplo, yo me detengo. ¿Va? Yo no tengo problema con eso. ¿Sí? Ok. Entonces, no se me vayan, dejen el espacio. Ya se fue a ir, pero mañana sí. ¿Ven que paro esta? Todos tenemos personalidades distintas.